Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos a este módulo de nuestro seminario ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Estamos en el módulo 39, el papel de la academia en el desarrollo y fortalecimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Guillermo Murray Tortarolo, quien nos va a dar una plática sobre sequía y el sector primario en México. Ya ahorita les dará el detalle de su título. El doctor Guillermo Murray, a quien le agradecemos mucho, Memo, haber aceptado la invitación, es del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Estudió la licenciatura en Ciencias Ambientales en la UNAM, la maestría en el posgrado de Ciencias Biológicas también de la UNAM y el doctorado en Matemáticas en la Universidad de Exeter, en Inglaterra. Actualmente es investigador titular A en el IES, en el Instituto de Investigaciones de la Sustentabilidad y Sustentabilidad, en donde se dedica a estudiar los motores e impactos del cambio climático a distintas escalas sobre diversos procesos. En particular, le interesa comprender temas como balances de gases de efecto invernadero, impactos de los eventos climáticos extremos en la producción de alimentos y en la demografía humana. Una parte esencial de su carrera ha sido también la divulgación y enseñanza de la ciencia del sistema Tierra. Entonces, sin más, bueno, aquí está el cartel. Te agradecemos mucho, Memo, haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra para que nos compartas, por favor. Muchísimas gracias, Vero. Es un gusto para mí estar nuevamente por aquí. Siempre me emociona y me entusiasma mucho platicar en el PIN. Luego también cuando veo las pláticas de los colegas aprendo un montón. Entonces, pues agradezco muchísimo la invitación y más en este momento tan interesante. A lo mejor algunos de ustedes sabrán, se acaba de publicar la NDC, la Contribución Nacionalmente Determinadas de México, 410. Así que voy a hacer el gusto de dar la primera plática en temas de cambio climático bajo este nuevo escenario para nuestro país. La NDC representa toda la estrategia coordinada nacional en materia de mitigación y adaptación, y esta vez en términos de pérdidas, de riesgos, impactos. Eh, entonces ha sido un esfuerzo gigantesco de un montón de gente y está padrísimo. Me da mucho gusto platicarles un poco qué es lo que hemos visto en términos de adaptación desde el sector primario y qué nos espera a futuro y hacia dónde creemos que hay que empezar a guiar un poco a nuestro país para disminuir los peores impactos del cambio climático. Sin más, pues vamos a platicar el día de hoy. Por favor, si me van luego diciendo del tiempo, porque ya ven que una vez que empiezo a hablar, se me olvida cuánto llevo. Yo voy a poner mejor el reloj aquí al ladito para tener conciencia de cuánto llevo y que nos quede un poco de tiempo para preguntas, para platicar al final. Todo lo que les voy a mostrar aquí, quiero empezar con eso, es resultado de un grupo de trabajo bien grande, en el que estamos involucrados más de 15 personas. Entonces, yo solo soy el vocero, pero créanme que ha sido un trabajo de más de un año de un montón de gente que le ha dedicado su tiempo, su energía, su creatividad para mostrarles algunos de los resultados que vamos a platicar el día de hoy. Y como siempre, este es mi correo, gmurray@is, ahí falta una M, pero es unam.mx. Por favor, siempre es un gusto recibir sus correos, sus dudas, sus comentarios, sus críticas. Entonces, con toda libertad, por favor, escríbanme si tienen cualquiera de ellas y siempre me da gusto recibirlas. Bueno, esta presentación la tenía lista antes de que saliera la NDC. Me hubiera gustado que mi inicio hubiera sido sobre la NDC, pero les voy a platicar un poco entonces sobre el contexto del cambio climático. Y nada más para redondear lo que les venía diciendo, ese es el grupo de trabajo. Todo lo que van a ver presentado aquí es resultado de toda esta colaboración, todos estos queridos colegas y amigos. Entonces, por favor, no solo soy yo, yo solo vengo a representar a este grupo. Uno de los grandes problemas, de los grandes riesgos que tiene el cambio climático actual es su impacto sobre la producción de alimentos. Entonces, cuando doy esta plática o pláticas similares, siempre digo que nuestros alimentos, sobre todo nuestros cultivos, se domesticaron básicamente en los últimos 10.000 años. Y los últimos 10.000 años, en términos climáticos, se caracterizan por tener una predictibilidad muy única en el clima. Si pensamos, por ejemplo, en México, uno siempre sabe más o menos cuándo va a empezar a llover, cuándo va a dejar de llover, cuándo va a ser frío, cuándo va a ser calor. Y la otra característica que tiene estos últimos 10.000 años, un periodo que se llama el Holoceno, es que tenemos
periodos recurrentes de la temporalidad climática, ¿no? O sea, por ejemplo, en el hemisferio norte hay una época fría y una época caliente muy clara, una estación, ¿no? Verano, una estación de invierno, y en los trópicos tenemos una estación de lluvias y una estación seca muy marcadas. Eso ha favorecido que crezcan los pastos y son los pastos lo que nos comemos. El maíz, el trigo, el arroz, todos son pastos. Es de lo que se basa nuestra humanidad. Y todos ellos, y en general todos nuestros cultivos, han sido domesticados en este clima que es predecible en tiempo y cantidad, ¿no? En términos de lluvia, por ejemplo. Siempre sabemos más o menos cuánto va a llover y cuándo debe de llover. Lo que está haciendo el cambio climático es hacer, entre muchas otras cosas, es que hacer que esta lluvia se vuelva menos predecible en el tiempo y en cantidad. Y con ello se vuelve mucho más difícil la producción de alimentos, particularmente de alimentos desde el agro mexicano. Y como les voy a mostrar en esta presentación, no se trata solamente de los cultivos, pero también de nuestro ganado, porque depende directamente de lo que pasa con las pasturas. Y súper interesante, y es algo que apenas acabamos de encontrar, también la pesca. Y eso yo no lo había visto hasta que empezamos a trabajar los datos de pesca de agua dulce, pero también la variabilidad climática tiene un impacto muy fuerte sobre cuánto pescamos. Entonces, si nosotros le movemos al clima, básicamente le estamos moviendo a cuántos alimentos tenemos. Y como se imaginarán, pues eso tiene serios impactos después en la seguridad alimentaria, en la disponibilidad de alimentos, en su precio, etcétera, etcétera. Les voy a platicar un poco nada más en este contexto, cómo está cambiando el clima en México. Y hay tres grandes cambios que estamos viendo. El primero es este cambio en la temperatura. Esta gráfica que tenemos a mi izquierda, espero que también sea a su izquierda, por la que dice aquí temperature, es la temperatura promedio para México de 1950 al 2017, y pues ustedes pueden ver claramente un aumento. 0.7 grados hasta el 2017 a partir de 1950, y si uno la expande hasta el 2025, es ya más o menos 1.1 grados. Perdón, voy a hacer, perdón. Es 1.1 grados de aumento. Entonces, ese es inequívoco, innegable, hace muchísimo más calor, el calor está presente básicamente a lo largo de todo el año, aunque es mucho más claro el aumento térmico en marzo, abril y mayo, que se han vuelto meses que en general es un infierno, ¿no? El vivir en nuestro país. La lluvia, en cambio, no tiene un patrón tan claro de cambio. La precipitación promedio de México se ha mantenido más o menos igual, pero sí ha cambiado de forma muy importante en términos estacionales. Y aquí les muestro nada más, por ejemplo, los últimos 5 años, cómo han cambiado en relación a los últimos, al periodo que les mostré. Entonces, bueno, esto ya es por estado y es evidente este aumento de 1.1 grados a nivel nacional, y el norte sobre todo se está calentando mucho más rápido de lo que se calienta el sur, aunque al sur sí ha ganado 0.7 grados por encima del 0.7 que yo les había platicado. Con la lluvia, lo que estamos viendo es un cambio importantísimo en la estacionalidad. No cambia el total, pero sí cambia cómo llueve. Lo que les muestro aquí es el día de inicio de la época de lluvias a nivel nacional, el final de la época de lluvias y cuánto dura la estación de lluvias. Todo esto es en días. Y abajo es cómo ha cambiado en los últimos 50 años. En general pusimos rojo para denotar que se está haciendo más corto. Por ejemplo, en este caso, la estación de lluvia está empezando más tarde a lo largo del año. En este caso, el rojo simboliza que está terminando más temprano, y por lo tanto, en el último, el rojo significa que la duración total de la época de lluvia se ha reducido. Y es impresionante, sobre todo, ver el patrón en el Pacífico mexicano, en el que sabemos que se está retrasando el inicio de las lluvias. En estos 50 años se ha retrasado un mes. Antes llovía alrededor del 15 de mayo, está empezando a llover alrededor del 15 de junio. Y por lo tanto, la estación de lluvias total se ha hecho más corta. Más o menos entendemos que lo que está sucediendo, se está debilitando, o el monzón norteamericano en esta zona causa el cambio climático, y tenemos este patrón de lluvias tardías que son críticas para la producción agrícola de temporal. Y ahora también tenemos esta me gusta, ¿no? Antes como que teníamos las estaciones muy marcadas, ¿no? Verano, otoño, invierno, primavera. En México en realidad lluvias y secas, ¿no? Muy marcadas. Y ahora tenemos esta cosa, el inverno-otoño-vera, que se ve así en nuestro clima y uno nunca sabe si va a llover, si no va a llover, si va a hacer calor, si va a hacer frío, hace calor en el día, luego hace frío en la noche y todos enfermos, porque no supimos si ponernos chamarra o no. En fin, eso es un poco lo que estamos viendo a nivel nacional. Y por último, y de los tres grandes cambios que les platicaba,
Y el que a mí más me preocupa es el incremento en la frecuencia, intensidad y duración de la sequía. A lo mejor se acordarán de la sequía de 2011. Conforme pasa esta plática, va a llegar un punto en el que seguro va a haber en el público gente que no va a haber nacido en 2011. Creo que todavía no es el caso, pero no tardará. Pero yo sí me acuerdo, hizo un calor del infierno en todo México y no llovió. Básicamente no llovió en verano, llovió muy poquito. Fue la peor sequía que habíamos tenido en 70 años, ocasionada por un fenómeno de la niña. En general, la niña en México suele significar falta de agua. Y había sido lo peor, un evento que se iba a presentar una vez en 100 años y que no esperábamos que íbamos a tener. Y 10 años después volvimos a tener un evento de la niña, pero esta vez en lugar de ser un año, fueron tres seguidos. Y tuvimos la peor sequía probablemente que ha enfrentado nuestro país en el siglo, sobre todo en términos de duración. La sequía empezó alrededor de finales de 2020 y se extendió hasta junio de 2024. Y estos son algunos de los mapas, ¿no? De los mayos de estos años. Y el rojo indica sequía en nuestro país y prácticamente todo el territorio nacional enfrentó esta horrible sequía. Se acordarán que Monterrey se quedó sin agua, nuestras presas estaban básicamente colapsadas, Valle de Bravo no tenía agua, aquí en Michoacán los lagos de Pátzcuaro y Pitzeo estaban prácticamente secos, y esto sí tuvo un montón de efectos en otras cosas, como ahorita les voy a mostrar, y es un fenómeno, claro, natural tener ciclos de sequía y luego años muy húmedos, pero que ha sido claramente empujado por el cambio climático. Si no tuviéramos cambio climático, a lo mejor hubiéramos tenido esta sequía, pero mucho más corta y mucho menos intensa. El aumento de temperatura también aumenta la salida de agua a través de la evaporación y aumenta este tipo de procesos. Y entonces tuvimos esta sequía intensa y fuerte, claramente empujada por el cambio climático. Y lo que nos preocupa es que muy probablemente a futuro veamos escenarios similares en México. Este es trabajo de un estudiante mío de licenciatura, que está tratando de entender cómo va a cambiar la lluvia a nivel nacional hacia el 2100. Esto en realidad es la última década, 2091 a 2100, comparado con la lluvia actual. Y entonces, bueno, en general, son cuatro escenarios de cambio climático, cada uno de esos tiene 30 modelos metidos ahí. Y en general lo que vemos es, este es el escenario como más buena onda, este es el peor escenario, pero para todo México se espera una disminución en la precipitación, independientemente del escenario. Y lo que es interesante es que la reducción en la precipitación es sobre todo pronosticada para la parte sur de nuestro país. Entonces, sabemos que la sequía es un problema, sabemos que es un problema que no se va a ir, que de hecho es muy probable que se intensifique con el cambio climático. Y ahora les voy a platicar un poco sobre cómo ha impactado esta sequía al sector primario y después qué es lo que se está planeando desde la NDC, desde las políticas de adaptación, y un poco las miras a futuro de lo que nos falta y cómo deberíamos encaminar a nuestro país, a nuestro sector primario para tratar de minimizar estos impactos. Les voy a platicar por grupo: agricultura, ganadería, maderable, pesca. No hay minería. Estaría interesante, si a alguien le interesa, luego me escriban, me diga, yo quiero trabajar en los efectos del cambio climático sobre la minería. Nunca jamás en la vida he leído nada al respecto, sería súper interesante, pero no hay minería dentro de lo que les voy a mostrar. Esta es la agricultura. A la izquierda, en este cuadrito, les muestro la producción total agrícola de nuestro país. Eso es nada más el promedio de nuestros últimos 30 años, 33. En verde clarito que está arriba es lo que se produce con riego, en verde oscuro, que es lo que está abajo, es lo que se produce en temporal, y la franjita azul al lado es la agricultura protegida, ¿no? La que está en invernaderos, que también es de riego, pero es de riego protegida. Bueno, la primera cosa que brinca, y es impresionante, es que más de la mitad de la producción de nuestro país es forraje, ¿vale? O sea, es de los 140 millones de toneladas de alimentos que se producen en nuestro país, de cultivos, 70 más, ¿no? 85 son forrajes. Destinamos la mayor parte de la superficie agrícola de nuestro país para darle comer a las vacas. Después de, entonces, esa es una de las cosas que a mí me sorprende y me parece increíble, ¿no? El tener toda esta cantidad de pasto y sorgo y maíz forrajero dedicado no a nosotros, sino a los animales que nosotros nos comemos. El segundo grupo más producido, como ustedes se imaginarán, son los cereales, con 25 millones de toneladas más o menos. Sobre todo maíz. México producimos maíz, esas 25 millones de toneladas, 20 son maíz. Producimos otro poco de trigo, otro poco de cebada, pero el maíz es
la base de nuestra alimentación y nuestra producción agrícola. Y luego tenemos otra tanda de frutales, el aguacate, por ejemplo, que ha ganado territorio de forma espectacular en nuestro país, y otro poco de hortalizas. Las hortalizas en México se producen prácticamente todas en riego. Sí producimos un poquito de hortalizas en temporal, pero es casi todo en riego. Este, y tubérculos también en riego. Interesante, las leguminosas. La mayoría de las leguminosas se producen en temporal y ahorita les voy a mostrar que es a las que peor les va. De todas las cosas que plantamos, esas son a las que peor les va durante la sequía. A los frijoles les está yendo pésimo, por eso ha subido tanto de precio, creo yo, el precio del frijol, porque le va muy mal con la sequía. Bueno, ese es un poco el panorama de la producción agrícola de nuestro país. Espero que les quede el mensaje de lo único que hacemos en México es producir forraje a lo loco. Y luego lo que tenemos aquí es en estos mismos 30 años agarramos los eventos de sequía que tuvimos, que fueron 6. Y esos 6 eventos de sequía, contamos cuánto disminuyó la producción en cada uno de esos eventos y lo promediamos. Entonces, esta es la caída por estado en la producción de las diferentes cosas que les mostré. Y hay cosas pues, muy interesantes. Cereales, prácticamente en todo nuestro país, durante las sequías, se da una disminución en la producción de frutales. Perdón, de cereales. Prácticamente todo México disminuye, sobre todo el maíz. Sabemos que el maíz, sobre todo de temporal, y si no llueve, no hay producción de maíz. Y el otro grupo que es súper interesante son las leguminosas. Las leguminosas se producen casi todas en esta parte de México y un poco también en Veracruz. Y son justo los países, a los estados a los que les pega fuertísimo la sequía. El grupo de todos estos que más sufre la sequía son las leguminosas, que llegan a perder hasta el 20% de su producción en promedio durante los eventos de sequía. Hay otras cosas que como que les va bien, les va mal, como las hortalizas, porque en realidad, por ejemplo, tienen riego, y los eventos de sequía parecen no afectarlos tan fuerte como a otras cosas que son mucho más dependientes de temporal. Un poco el panorama de la agricultura. El panorama para la ganadería, en términos del sector ganadero, producimos básicamente tres grandes cosas. La primera son pollos, bueno, aves de corral es el nombre correcto, perdón, que representan la mitad de toda la producción en términos de carne. Entonces, 1 millón de toneladas de carne. Lo segundo que producimos son vacas y, por último, puerquitos. Comemos mucho menos cabras, muchos menos borrego y muy poco guajolote también, pero sí alcanzan a figurar también en esta figura. Y dentro de los productos derivados, lo que más producimos, pero por mucho, en millones de toneladas, es leche de vaca, seguido de huevo, y hay una producción mucho más pequeña de lana y de miel, aunque es importante. Y aquí a la derecha les muestro el mismo efecto, y esto es bien interesante. Por ejemplo, la ganadería de bovino, que es la ganadería más extensiva que tenemos en México, porque aunque producimos un montón de pollo, pero todo el pollo está metido en sus corrales, sus campos de concentración de pollo, las vacas no, las vacas en general pastan porque es mucho más barato. Lo interesante es que a las vacas no parece afectarles mucho la sequía. Y esto va al revés de lo que se venía investigando. Y sobre todo las sequías recientes no las han afectado tan fuerte. Y parece que esto tiene que ver con, uno, el precio de la carne, y dos, con que tenemos ahora mucho más forraje del que teníamos antes. Y entonces que las sequías no alcanzan a tronar los alimentos y el agua disponible para las vacas. Tenemos algunos programas de gobierno también que parecen haber funcionado para evitar la pérdida de bovinos durante años secos. Este, pero parece que estos efectos se extienden en el resto de nuestra producción ganadera. El único grupo que sufre de manera espectacular la sequía son las abejas. Y entonces, tanto la producción de miel como la de cera se colapsan durante los años secos. Yo creo que la explicación es muy simple, no hay flores. Durante los años secos se producen mucho menos flores, hay menos néctar, y a las abejas les va muy mal. Y entonces tenemos menos miel y tenemos menos cera. Pero bueno, es interesantísimo el caso de la ganadería, me parece interesante porque como país hemos logrado que la sequía no le afecte tanto. Y ese es un buen ejemplo para voltear a ver y analizar qué estamos haciendo. Que durante, por ejemplo, la sequía 2011 a las vacas les fue súper mal, pero en las sequías recientes ya no, y por eso cuando la promediamos ya no aparece tan fuerte este efecto. Otro sector que es interesantísimo, y este es nuevo, yo sí que no había visto nada al respecto, es la pesca. Y cuando digo pesca me refiero a pesca de agua dulce, lo que sacamos básicamente en nuestros ríos, en nuestros lagos y sobre todo en nuestras presas.
La pesca de agua dulce está representada sobre todo por peces, que representan 4/5 partes de la producción, y de esto casi todo es mojarra. Aquí se ve. La mitad de toda la pesca de México son mojarras. Cuando pensamos en mojarras, pensamos en tilapia. Eso es lo que producimos a lo loco en México. Le sigue las carpas y bueno, después un montón de otras cosas. La trucha ya está metida. Y luego tenemos también la producción de moluscos, que sobre todo son almejas, ostiones, mejillones y demás. Y los crustáceos, que tanto nos gustan a todos, son muy poquitos, ¿no? Los crustáceos en general se producen en agua salada, entonces los crustáceos de agua dulce, que son sobre todo langostinos, pues son muy poquitos. Lo interesante es que durante los eventos de sequía, la producción de todas y cada una de estas cosas colapsa. Miren lo que son los peces, por ejemplo. La producción de peces durante las sequías disminuye en 10% o más en prácticamente toda la República Mexicana. Y esto yo creo que responde a que tenemos la sequía, los embalses, los ríos, las lagunas, las presas disminuyen sus niveles. Y con la disminución de los niveles hay menos espacio para cultivar peces, porque la enorme mayoría de estas criaturas son cultivadas en acuacultura, no son de pesca libre. Lo mismo ocurre con los crustáceos. Tenemos una pérdida y de moluscos en el sur y el este de nuestro país. Entonces, este sector es, de todos los que tenemos, es el que en porcentaje es más afectado por la sequía. Esto me pareció súper interesante porque yo no había leído ni visto nada al respecto. A lo mejor ustedes me dirán, no, pero sí había, y por favor, si tienen información, les pido que me la compartan. Pero para mí fue muy sorprendente ver esta pérdida de producción con la sequía. Aquí está, por ejemplo, lo que pasó con la pesca en México y la sequía que les conté, la que empezó en 2020. Bueno, en realidad empieza a finales de 2019, no finales de 2020. Y miren cómo cae. Veníamos pescando, estos en pesos. 300, no, perdón, es en toneladas. Veníamos pescando 300 millones de toneladas al año y esto cae a la tercera parte después de la sequía de 2019 y hasta la fecha no se ha recuperado. Aquí como que ya empezó a llover y ya empieza a querer recuperarse, pero es una caída del 66% que tuvimos en la captura de peces de agua dulce y la acuacultura. Y el último sector que les voy a mostrar, aquí me olvidé las gráficas de los promedios, pero es el sector forestal. El sector forestal se divide en maderable y no maderable. A la izquierda tenemos todos los productos maderables y a la derecha tenemos los no maderables. Y entonces, ¿cómo afecta la sequía? La escuadría se refiere a la producción de madera que usamos para muebles. Eh, es súper afectada en general por la sequía. Tenemos una disminución en la producción total de madera en nuestro país durante estos eventos, pero hay otras cosas súper interesantes. Por ejemplo, el carbón y la producción de carbón se disparan, porque con la sequía tenemos un aumento también en los incendios forestales. Y con el aumento en los incendios forestales, pues aumenta la disponibilidad de carbón vegetal. Entonces, la producción de carbón es a la única a la que le encanta la sequía. Todo lo demás no le va muy bien. Y en los no maderables, la historia en general es al revés. A los no maderables les va, en general, aumentan su producción durante los años. Y esto es muy interesante porque la mayor parte de los productos no maderables, y también un poco la parte de carbón, son productos que se extraen, no son productos, digamos, que se planean y que se cosechan. Son productos que, ¿sabes qué? Muchas veces no me quedó de otra, mi monte no produjo, se me murieron mis árboles, y entonces pues voy a sacar la tierra o voy a sacar el carbón o voy a sacar las fibras. Y entonces todos estos ven un aumento durante los años de sequía. Y en general es una extracción no sustentable. Entonces perdemos la extracción que es un poco más sustentable y planeada, que es la maderable, en pos de una extracción no sustentable y no planeada, que es esta extracción no maderable. Bueno, y aquí les muestro una figura espectacular que hicimos la tablita esta que tiene miles de números y que se ve horrible, pero a mí me parece padrísima y es lo que vimos anteriormente, cuánto te cuesta en millones de dólares. Debía haberla presentado en pesos, pero ustedes nada, multiplíquenle por 20, que es más o menos lo que hicimos, porque la teníamos en pesos y aquí te da una idea de cuánto estamos perdiendo por evento de sequía. Por cada evento de sequía, se acuérdense que en estos 30 años que analizamos, perdón, sí, 30 años que analizamos, hubo 6 eventos de sequía. ¿Cuánto se pierde en cada uno de esos en términos económicos? El sector, por supuesto, que más pierde es el sector agrícola.
La pérdida total son 1.500 millones de dólares, que son como 30 millones de pesos. 27 es el número que, si no mal me equivoco, reportamos. Ese número está en la NDC, es el número que generamos como grupo y si ustedes se meten a ver la NDC y dice cuánto le cuesta a México la sequía en términos del sector primario, van a ver ese 27, pero de ese 27 como 23 son la agricultura. Y la agricultura, además, en ciertos estados, ustedes vean lo que son las pérdidas, por ejemplo, en Sinaloa, que es nuestro gran productor en el Estado de México y Michoacán, y Jalisco, si no mal me equivoco, también por ahí estaba, acá está, ¿no? Jalisco. Tienen pérdidas gigantescas en términos de la parte agrícola durante los años de sequía. Y el otro sector que la pérdida no parece muy grande, pero es muy grande en términos de lo que vale el sector, es la pesca, que era lo que les mostraba. Bueno, ahí tenemos los estimados a nivel estatal y entonces bueno, ya podemos empezar a ponerle números a lo que implica una sequía en México y lo que estamos perdiendo si no hacemos nada en materia de adaptación y de enfrentar estos impactos. Y eso me lleva a que no solo se trata de pensar en dinero o en productos agrícolas, se trata de pensar en la gente también. Y eso es a mí lo que más me preocupa. Este fue un trabajo que hicimos hace algunos años sobre cómo cambia la migración de México hacia Estados Unidos durante los eventos de sequía. Entonces, dividimos el país en tres zonas, la árida, semiárida y la húmeda, con los tres colores que están ahí. Y después está a su izquierda valores para el medio rural, de derecha los valores para el medio urbano, en puntito son los promedios para estos 30 años de análisis que vienen aquí. Y en flechita cómo cambia durante los años de sequía. Y entonces para todos y cada uno de los ambientes de nuestro país, no importa si es rural, urbano, húmedo, árido o semiárido, durante un año de sequía hay un aumento importante en la migración de México hacia Estados Unidos. O así lo era al menos hasta el 2009. Nos falta investigar qué ha pasado después. Entonces, cuando pensamos en sequía, no solo estamos pensando en alimentos y en dinero, estamos pensando en decisiones de vida de la gente que muchas veces se queda sin sus medios de subsistencia y se ve obligada a tomar decisiones como migrar. La otra cosa que hemos estudiado es cómo se sale la gente de trabajar del sector primario. O sea, aquí tenemos la ocupación económica, eso es gente que estaba trabajando en el sector primario, y el porcentaje que ven aquí es cuánta gente se va del sector en el eje Y contra la precipitación de nuestro país. Y entonces, en años húmedos, el porcentaje de cambio de gente que se deja de dedicar al sector primario es mucho menor que en años secos. Entonces, en general, los años secos significan menos disponibilidad de recursos en el medio rural, en la producción primaria, como lo vimos, son pérdidas de miles de millones de pesos, que son absorbidas sobre todo por la gente que se dedica y vive a ello. Y se deja de trabajar en esto y se tiene que ir a trabajar a otras cosas. Y si no encuentra trabajo, también migra. Y esas son las cosas que estamos viendo. Y son las cosas que yo pienso que es como esta cadena de eventos, ¿no? Si logramos crear medidas efectivas de adaptación para el sector primario, no se trata solo de que vamos a tener seguridad alimentaria en nuestro país o precios que no se van a catapultar y se van a inflar debido a la sequía, pero también vamos a proteger a la gente que depende directamente de esto. Y eso nos lleva a la gran pregunta, bueno, ¿y qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Y esto, híjole, yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene una visión distinta en su cabeza de qué necesita la adaptación, qué necesita en el sector primario. Yo solo les voy a mostrar una visión de lo que propusimos dentro de nuestra propuesta para la ANS y del libro que se está trabajando al respecto. Pero es solo una visión, ¿no? Desde nuestro grupo. Estoy seguro que hay otras ideas también, si me las quieren compartir, son súper bien recibidas. Este, les voy a mostrar también algunas cosas por cada uno de los sectores. Y son solo algunos ejemplos, porque eran demasiados para ponerlos aquí. Pero, por ejemplo, pensemos en la agricultura. Hay cosas que se necesitan de forma urgente, como los precios de garantía, y los seguros agrícolas. Necesitamos alguna forma de que si la gente estaba produciendo y que tronó su producción por una sequía o por una helada o por un evento extremo de cualquier tipo, pues no pierda su subsistencia y que tenga alguna forma de seguir manteniéndose y manteniendo sus familias. Este, Aquí proponemos cosas de prácticas agroecológicas y regenerativas que me parecen particularmente importantes para el sur y el sureste de nuestro país. Bueno, cosas como tecnificación del riego, que creo que son fundamentales para los sistemas limitados por agua,
la mayor parte del norte de México. Y una cosa que van a ver que va a estar saliendo estos sistemas de alerta temprana. Necesitamos alguna forma de poder avisarle a la gente. ¿Sabes qué? Es muy probable que en 6 meses vas a tener sequía. ¿Sabes qué? Es probable que vas a tener una granizada 3 días. Y entonces que la gente pueda tomar medidas anticipatorias a tiempo. Bueno, son, les digo, algunas de las cosas que estamos proponiendo y que creo que no son imposibles, ¿no? De hecho, muchas veces es cuestión de ponerse de acuerdo como país y empezar a aplicarlas. En la ganadería, por ejemplo, algunas cosas ya se están aplicando, pero es empezar a tener vacas, chivos, borregos, de razas que resistan la aridez. Por ejemplo, con el ganado, ya se está mezclando el ganado bovino Holstein europeo, que en México le va muy mal, con ñues y estas variedades africanas resistentes al calor y a la escasez hídrica. Nos urge el manejo sostenible de pastizales. Necesitamos una planeación a nivel nacional y una aplicación para evitar el sobrepastoreo y la erosión de suelos, que son problemas súper serios que solo se agravan, ¿no? Tenemos todo este problema y llega la sequía y se agravan de manera espectacular. Para las abejas, pues empezar a pensar en ellas simplemente, ¿no? Empezar a pensar qué vamos a hacer con las abejas. O sea, la ganadería no solo son bovinos, necesitamos también empezar a crear estrategias de adaptación para la apicultura, como reservas de agua para esos tiempos o reservas de flores. La pesca, ese es la gran incertidumbre de la pesca. ¿Qué vamos a hacer con la sequía y la pesca y en general el cambio climático y la pesca? Bueno, una de las cosas que claramente se necesitan es la reforestación de las partes altas de las cuencas, que son pues, las que ayudan a la filtración y la regulación hídrica de lo que va a suceder en la parte de abajo. Entonces, tú tienes árboles en la parte superior de la cuenca, en general vas a tener un escurrimiento más lento que te va a permitir tener agua durante una mayor parte del año. Este, Otro gran problema de nuestros embalses es la eutrofización. Están creciendo algas a lo loco por la descarga de sedimentos llenos de fertilizantes. Entonces necesitamos empezar a construir estas presas filtrantes o las redes que se están creando. O sea, literalmente se pone una red antes de que el río descargue en la presa y que permite el crecimiento de algas que atrapan los fertilizantes antes de que lleguen a la presa y esas algas ya las puedes extraer y utilizar como fertilizante, por ejemplo. Este, Políticas públicas para la gestión sostenible del estiaje. Lo vimos con lo que pasó en Monterrey, no tenemos una adecuada política, no sabemos qué hacer, nos agarra siempre la sequía, la falta de agua de repente y la distribución social es terrible, ¿no? Y no tenemos una organización, es decir, en momentos de estiaje no se permite el llenado de albercas, no se va a regar jardines, no se va a lavar el coche, no sé, ese tipo de cosas que son súper importantes. En la parte forestal, creo que es muy importante esta parte de empezar a tener un monitoreo forestal más continuo y más claro. Por ejemplo, para el manejo de fuego, que es un serio problema durante las sequías. Otra cosa que está trayendo el cambio climático son brotes de plagas, sobre todo insectos descortezadores. Entonces, el monitorearlos de forma temprana y hacer cortes, podas de saneamiento, ha sido muy eficiente para evitar que maten miles de árboles. Y la otra cosa es esta última que me parece súper interesante, esto que les decía de que durante la sequía brincan las actividades extractivas de los bosques. Entonces, encontrar otras formas de empleo para manejar los bosques y a la gente que depende de ellos durante la sequía y que no se dé esta extracción tierra de monte, de resinas, de carbón, que en general son recursos no renovables, ¿no? Y su extracción no es sustentable. Y también hay algunas cosas transversales, y muchas de estas ya están empezando y eso a mí me da mucho gusto. Se necesita un sistema nacional de información. Pink está haciendo un esfuerzo súper grande en tener el data Pink. Sé que la CCT también va fuertísimo a tener un servidor de datos, que nos sirva para crear modelos, pero también para predecir a futuro, ¿no? El empezar a tener un ordenamiento territorial más claro en términos de dónde se van a poner prácticas agroecológicas, silvopastoriles, de agricultura sustentable. Creo que en muchos lugares, en muchas comunidades lo quieren y es cuestión también de empezar a empujarlo y a guiar que esto suceda. Y ya en general sí creo que hace falta un sistema de alerta temprano a nivel nacional que nos ayude a predecir, al menos con 3 meses de anticipación, la sequía y que nos ayude con cosas como la fecha de siembra para los agricultores de temporal. Que esté así a esa escala a nivel municipio, les pueda decir, ¿sabes qué? Este año las lluvias van a empezar 2 semanas más tarde, entonces planta hasta este momento. Eh, y que no se haga como se hace ahora, que es ahí se va y más o menos tanteándole, ¿no? Y significa a veces pérdidas muy grandes para
productores agrícolas. Ya. También una cosa que a mí me gusta en términos de estos, pues eso es lo que necesitamos ya, pero ¿cómo nos imaginamos el futuro? ¿Cómo nos imaginamos el futuro de la producción primaria en nuestro país? Y eso ya son rollos más filosóficos, por eso los puse ya, eso sí es totalmente tono mío, esto lo digo yo, no mi grupo de trabajo, por si quieren regañar a alguien por decir estas cosas, me regañan a mí. Pero a mí, yo me imagino la producción del sector primaria, como dice esta primera línea, ¿no? Organizada, con diagnósticos de riesgo, mapas de amenaza, con claridad en la disponibilidad hídrica total anual y temporal y con claridad en las brechas socioeconómicas. Necesitamos planear nuestra agricultura para ajustarla a la variabilidad climática dentro del año y entre años. Yo creo que necesitamos también tener un sistema de información para los productores que les ayude a tomar decisiones sobre qué cultivar, en dónde y en qué temporada, y que les informe sobre este tipo de cosas, sequías, lluvias extremas, granizos, etcétera, etcétera. Empezar a gestionar programas de apoyo para la producción primaria de nuestro país, del sector primario, que no solo sean productivistas, porque hasta ahora todo es, te vamos a dar si produces más, tú tienes que producir y producir. Y en general, esto es una cosa muy interesante, pero si tú favoreces solamente la producción, en general minimizas la reducción de la vulnerabilidad. Entonces, les doy un ejemplo. Si tú plantas una sola variedad súper productiva de maíz y a esa le cae una plaga, si tuviste suerte no le pasó nada, produces un montón. Pero si le cae una plaga, se te muere toda. Si tú produces, por ejemplo, una milpa que tenga una variedad de maíces, a lo mejor su producción total no es tan alta, pero sí vas a tener una vulnerabilidad menor frente a eventos extremos. Entonces necesitamos empezar a pensar en ese tipo de esquemas de gobierno de financiamiento. No solo seguir pensando en producción, 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 sino en disminuir la vulnerabilidad y aumentar la seguridad de la producción de los alimentos. Y yo creo que hace falta una construcción del conocimiento y diálogo para llevar a las comunidades rurales y a los productores en general en México tecnología, agua, infraestructura, creo que es fundamental. En un montón de sitios de nuestro país hay riego y el riego se hace a la y se va, como Dios nos dio a entender, porque siempre se ha hecho así. Y muchos de estos sistemas se han abaratado con el tiempo. La FAO está tratando de empujar esta idea de la intensificación sostenible, por ejemplo, que creo que sería padrísima para México. El CIMIT también ha estado haciendo sus esfuerzos. Y es, no expandamos la frontera agrícola, dejemos de tirar tierras, selvas y bosques. Concentremos en lo que ya está produciendo y hagamos que produzca más y mejor y más sostenible. Hay un ejemplo que es impresionante, que es si Brasil el día de hoy produjera, aumentara sus rendimientos en 20%, no necesitaría deforestar nada más de las Amazonas, ¿no? Si Brasil, la cifra es si Brasil entre el 2010 y el 2025 se hubiera quedado con el área agrícola que tenía en 2010, pero hubiera aumentado su producción, su rendimiento agrícola en 20%, que no es mucho, no hubiera necesitado deforestar nada de lo que se deforestó del Amazonas. Entonces, ese tipo de cosas me parecen súper importantes. Mucho de nuestro país tiene unos rendimientos bajísimos y hace falta hacer este diálogo, esta construcción del conocimiento y ¿no? de todo esto para producir de forma más sustentable, pero también aumentar el rendimiento en las zonas en las que los rendimientos son bajísimos. En fin, algunas otras cosas. Y la última que a mí me parece súper crítica es encontrar cómo terminar con nuestra lógica reactiva. Parece que toda la adaptación en México es reactiva. ¿Qué quiere decir reactiva? Es ya me llegó el evento y tengo que hacer algo ahora. Y empezar a generar esquemas de gobernanza anticipatoria y de adaptación transformacional que prevea el que van a pasar estas cosas y desde antes te permita cambiar el sistema y modificarlo para que el impacto no te pegue tan fuerte y no te llega, sobre todo te pegue de repente sin saber ni qué hacer, ¿no? En fin, esa es mi frase final. Yo espero un sector justo, un sector primario más justo, más preparado y más sostenible, que pueda sostener la alimentación de nuestro país a pesar de este clima rápido de deterioro. Creo que ese es el sueño para el sector primario. Y ya, este fue lo último que hice. Dije, le voy a decir al chat GPT cómo se imagina el futuro de México con todos estos rollos que le metí. Y me pareció interesante que al menos puso los sistemas agroforestales de aquí, los silvopastoriles y algo de agricultura protegida, y tecnología, ¿no? Esa es la imagen del chat sobre el futuro del sector primario en México. Ya, gracias. Muchísimas gracias, Memo. Estuvo súper interesante, la verdad, y creo que además con un cierre muy bueno incorporando esta última parte.
Les invitamos a escribir sus preguntas en el chat y también si tienen alguna por ahí en Facebook, a ver si me la pueden pasar. Y en lo que se animan a poner sus preguntas, yo tengo, no sé si es una pregunta o comentario o una combinación, pero me parece como súper interesante que en realidad, pues justo como conclusión, lo que planteas es como lo que hay que hacer en muchas cosas, ¿no? Estos cambios de paradigma, de cómo es que estamos acostumbrados o esta inercia que viene de hace décadas o cientos de años de hacer las cosas y cambiarlas o regresar incluso en cuestiones de agricultura a prácticas tal vez más tradicionales. Pero esto de no incrementar la frontera agrícola y que hay que voltear a lo que ya, a donde ya se está sembrando y aumentar la productividad ahí. Y creo que esto tiene que pasar forzosamente por la sensibilización y capacitación a tomadores de decisiones. Este mapa que mostraste y las gráficas el de migración, el impacto de la precipitación en la migración o en el cambio ocupacional, ¿no? Como estos son decisiones de vida de las personas que creo que si estos mensajes logramos que lleguen a tomadores de decisiones, entonces podemos empezar, o bueno, no sé cómo lo ves tú y cuáles son los retos que has enfrentado y que podrías comentar como grupo incluso de trabajo que ha estado en esto, para poder llegar a tomadores de decisiones y que realmente haya incidencia, porque también mencionabas algo sobre, pues, el que hay que trabajar en el ordenamiento territorial. Y yo no sé cómo a lo mejor voy a decir algo medio raro, pero creo que el ordenamiento territorial también tendría que ver con todo esto que estás diciendo tú, por ejemplo, no solamente una visión territorial, sino temporal, porque con el cambio climático y con lo que nos estás mostrando, podemos tener zonas en las cuales a veces tenemos sequías. Pero de pronto al siguiente año vienen lluvias súper intensas y entonces sí se requiere un ordenamiento territorial pero que contemple todos estos cambios que ya estamos enfrentando, ¿no? Ya sabemos dónde pegar a la sequía, pero a lo mejor el siguiente año hay inundaciones. Esto requiere colaboración entre sectores, más allá de la colaboración del sector académico con los sectores, pues esto, que quiero volver a esto, ¿no? El cambio de paradigma y sensibilizar a tomadores de decisiones y capacitar. Y a veces no es que no quieran, ¿no? Es que hay que encontrar las vías y los canales. Pero tú, ¿qué podrías comentar No, sobre esto? es todo un rollo esta parte de la toma de decisiones y hacia dónde vamos. Yo creo que en un país como el nuestro, y en general en el mundo, ¿no? Tenemos un montón de prioridades encontradas. O sea, nosotros venimos desde esta y queremos hablar de cambio climático, los riesgos que va a implicar y los riesgos que implica el sector primario, pero tenemos la violencia, ¿no? El sector salud, las jubilaciones, no sé, tenemos un montón de presiones encontradas y no alcanza el financiamiento para todas. Y es una de las cosas que yo creo que hay que ser conscientes, ¿no? No podemos resolver todos los problemas necesariamente con el financiamiento que existe. Yo creo que una de las cosas que necesitamos es empezar a pensar de manera inteligente cómo eficientizar el uso y optimizar el uso de nuestros recursos. Yo creo que lo que pasa mucho con la toma de decisiones es eso, no es que no haya voluntad, yo me he encontrado todo lo contrario. En general, con esta experiencia, por ejemplo, de NSC y otras experiencias que hemos tenido con los tomadores de decisiones, en general sí les interesa. Y sí hay una visión de escucha y de recibir, de decir, bueno, sí, sí, dame la información, sí la recibo. Pero un montón de veces también está la imposibilidad de ejecutar estas medidas. Entonces yo sí creo que no se trata solo de pensar en la política pública, en la tomar decisiones de esa escala, sino justo este como embone de los diferentes actores, ¿no? Empezar a tratar de reconfigurar esta visión de la sociedad, de que a lo mejor estamos como los productores, el gobierno, los académicos, y tratar de tener esta construcción del conocimiento más cercana. Y yo creo que por ahí va la clave. Creo que sí hay cosas que a lo mejor sí, o sea, sí hay soluciones que son muy claras que nos tocan a lo mejor a la academia. Creo que un sistema de alerta temprana es algo que la academia debería ya haber hecho y encargarse de eso. Eso sí creo que tenemos todas las herramientas para hacer. Pero sí hay otras cosas como la creación de fondos de riesgo, pues no nos va a corresponder. Y hay otras cosas que requieren la construcción en conjunto de la toma de esas decisiones. En fin, la otra cosa que quería comentar que me pareció interesante es esta idea de qué hacer con la tierra en términos de volver a las prácticas tradicionales o aumentar el rendimiento. Es todo un debate, es un debate gigantesco. En inglés se llama the Land Sparing Land Sharing Debate, que es, el land sparing es el dejar tierra, y entonces se trata de maximizar el rendimiento en un pedacito para poder dejar un montón de tierra disponible para que se conserve,
Entonces, vamos a poner este ejemplo. Yo quiero producir 20 toneladas de maíz. Si esas 20 y tengo 50 hectáreas. Si esas 20 toneladas las produzco en una hectárea, entonces mi hectárea tiene agricultura industrial masiva para producir 20 toneladas por hectárea. Las otras 49 se pueden quedar como bosque. Si yo produzco a 2 toneladas por hectárea, que es lo que se produce en maíz temporal, van a estar 25 hectáreas. ¿Va? Y entonces, un poco por ahí va el debate. ¿En qué zonas, por ejemplo, en nuestro país, hay que intensificar la agricultura para que se pueda conservar lo otro y no ampliar la frontera agrícola? ¿Y en qué zonas es más conveniente tener una actividad mixta que a lo mejor te permite tener los sistemas agroforestales cafetales, por ejemplo? Tienes el café abajo y conservas la selva arriba y no hay ningún problema, ¿no? Y se pueden hacer las dos cosas a la par. En fin, ese es todo un debate. Y creo que una de las cosas que también falta en México es profundizar en ese debate de dónde queremos intensificar la agricultura para alimentar a la gente y dónde más bien lo que queremos es retomar otro tipo de prácticas. Que no podemos pensar en un solo México. Y una de las cosas que a mí me brinca, por ejemplo, en ese es, se buscan las prácticas y los pastoriles agroforestales para todo México. Yo no estoy seguro. Yo creo que el norte de nuestro país le iría mucho mejor con la intensificación de la agricultura que tiene. De otra manera, buscando mecanismos más sostenibles, pero sí hacia la intensificación. Claro, creo que es súper importante, ¿no? Son diversificar las políticas y las decisiones, porque el territorio es diverso, ¿no? Demasiado Muchas diverso. gracias. Mira, aquí hay un comentario y pregunta de Oscar. Guillermo, excelente trabajo. En tu último comentario, ¿cómo se han desplazado las lluvias cómo se han desplazado las lluvias a lo largo del año? ¿Adelantado, retrasado? ¿Hay una señal marcada por regiones en el país de este desplazamiento? Y de una vez Ujú. te leo la siguiente. ¿Cuáles serían las recomendaciones al momento de cosechar? Oh, grandes preguntas, gracias, Oscar. Pensamos en señales como en términos del sistema natural, el productivo y la gente. En el sistema natural no he visto nada al respecto. Ese fue parte de mi doctorado hace miles de años. Y sí era muy claro que el retraso en las lluvias en México y en general el trópico estaba llevando a una disminución en la productividad primaria de los ecosistemas en general. En términos agrícolas, sí lo sabemos, es súper bien sabido que está disminuyendo la producción de la agricultura de temporal, sobre todo en el Pacífico mexicano. Entonces, ya ven que nuestro país es un relajo diverso y también el clima de nuestro país es súper diverso. El Pacífico tiene un clima muy particular generado por, sobre todo, lluvias monzónicas de verano. Y el monzón norteamericano se está debilitando como consecuencia del cambio climático. Los monzones se forman de forma natural porque hay una diferencia entre la temperatura de la superficie terrestre y del océano. Entonces hace que se mueva agua del mar evaporada hacia la Tierra. Si la temperatura empieza a parecerse, entonces se mueve menos agua del mar hacia la Tierra. Y eso es lo que está pasando con el monzón norteamericano. Está debilitando, entonces está lloviendo, está tardando más en empezar su efecto y por lo tanto está lloviendo más tarde en el año. En términos sociales, los supervemos. Cualquiera que trabaje con productores de cualquier cosa de temporal en el Pacífico mexicano, te lo van a decir. Todos te lo dicen, que se están retrasando las lluvias. Y súper claro. Y muchos han empezado a sustituir cultivos. Hace poco que veían productores de por aquí en Michoacán que están cambiando ya producción de maíz por nopal, porque ya se habían cansado de saber cuándo iba a empezar a llover. Entonces, sí. ¿Cuáles son las recomendaciones al momento de cosechar? Pues al momento de plantar son sobre todo las críticas. Está pasando una cosa que también es complicada, que es si se atrasa mucho el momento de siembra, y es lo que pasa si las lluvias empiezan muy tarde, el maíz no alcanza a estar listo para cuando tenemos las heladas de noviembre. Y entonces uno de los riesgos también de plantar muy tarde es que pierdas la cosecha en noviembre. Ese es el juego que tienen los agricultores. Planto temprano para que mi maíz esté temprano, pero qué tal que no empieza a llover y se me muere en plántula. O planto tarde, pero qué tal no alcanza a estar listo el elote y llegan las heladas y se me mueren las plantas. Y entonces reducir la época de lluvia es terrible para el maíz. Una de las cosas que puedo hacer es pues, empezar a plantar maíz que crezcan más rápido, que es una de las estrategias posibles. En fin, no está fácil. No, también no creo que haya una panacea ni una sola recomendación general. Muchas gracias, Mema. Aquí hay más preguntas, te las leo rápido. A veces se habla mucho de adaptar la producción, pero poco de adaptar el consumo. Es de Daniel y Miranda. ¿Qué cambios cree que deberíamos impulsar desde los consumidores en nuestras dietas o patrones de compra para apoyar esa transición del sector primario ante el cambio climático? Oh, gran pregunta. Lástima que no estamos en el mismo auditorio porque te diría, ¿tú cuál crees que es? Espero que les haya quedado súper claro de los datos promedio de nuestro país, que nuestro México es para las vacas.
52% del área de nuestro país es para el ganado bovino. Lo vieron con los forrajes, producimos la mitad de nuestra producción agrícola es forraje y las vacas que están por Ahí ya. estás, ya, Ya, volviste. perfecto. Volviste. Perdón, tú me preguntas qué es lo que necesitamos a nivel México, pues definitivamente es empezar a encontrar otras alternativas que sean viables económicamente para los productores más allá de la ganadería. Y a nivel nacional, encontrar la forma de reducir el consumo bovino. Todas las demás carnes no son tan terribles para el medio ambiente ni para el cambio climático, ni para las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, el pollo emite 100 veces menos que la res, ¿no? Las vacas son las que particularmente acaban con la biodiversidad, emiten una cantidad espectacular de gases de efecto invernadero, consumen agua a lo loco. Entonces yo creo que en términos del sector primario, esa sería la gran cosa que podríamos cambiar. Pero la realidad es que un montón de gente vive de esto. Entonces necesitamos otra alternativa. En muchos lugares de nuestro México rural es la única forma de generar dinero de tus tierras. Entonces necesitamos empezar a encontrar otras alternativas, ¿no? Ecoturismo o no sé, hay que pensarle. Este, Porque la ganadería sí, definitivamente creo que no es la manera. Y es complicadísimo, la ganadería es súper complicado. De hecho, ha aumentado el consumo de carne de México. Los gringos nos dejaron de comprar carne por el gusano barrenador y porque con la sequía la carne de México se volvió muy cara, porque le puedes dar forraje, pero sale muy caro. Entonces la carne de res se ha vuelto muy cara para exportar. Y entonces los gringos dijeron, ya no vamos a comprar carne, se los vamos a comprar a Nueva Zelanda. Les sale más barato traer carne de Nueva Zelanda desde Australia a Estados Unidos por barco que comprarla de México. Y entonces de repente México se quedó con un montón de carne que no sabían qué hacer con ella, que en general es carne cara. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se quedó en el mercado nacional. Y a lo mejor les habrán visto, pero en los últimos 5 o 7 años hubo un boom en las boutiques de carne a nivel nacional. Y es respuesta a toda esta cosa del mercado internacional. Y en estos 5 años, la producción per cápita promedio de carne de res en México ha aumentado un 7%. Eso, de todo este sistema unido tan complejo. Uy, súper interesante. Podremos quedarnos ahí un rato. Pero bueno, a ver, Francisco te dice, muchas felicidades, Memo. Oye, ¿y estos efectos de la sequía y que se están volviendo más frecuentes y profundas, cómo le pegarían a las permanencias que se asumen para cumplir las reducciones de emisiones del país? Ay, Francisco, nada más que cada coraje. Les voy a platicar la historia de las permanencias. Las permanencias, México emite 700 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, ahora dijimos que ya no queremos emitir tanto y vamos a reducir. Entonces, creamos diferentes estrategias. Pero hay un número que es que de esas 700 que se emiten, 200 se regresan a los ecosistemas terrestres. Yo soy enemigo de ese número. Yo creo que alguien se lo sacó de la manga y quién sabe por qué sigue existiendo, porque es demasiado alto. Y se lo he demostrado una y otra vez que el número es demasiado alto. No hay, los ecosistemas de de nuestro país no están fijando 200 millones de toneladas de dióxido de carbono de vuelta cada año. Entonces, bueno, ese número ahí sigue y está en la nueva NDC. Fue lo primero que la leí y me dio coraje inmediatamente porque siguen diciendo que son 200. ¿Qué implicaciones tiene esto? Si nuestros ecosistemas ya nos hacen el favor de mitigar la tercera parte de lo que emitimos, pues entonces no tenemos que mitigar esa tercera parte y ya está. No tenemos que tener políticas tan agresivas. Y ese es el riesgo de lo que implica decir que tenemos 200 millones de toneladas ya salvadas por nuestros ecosistemas terrestres. Lo que me pregunta Francisco es, ¿qué implica además de todo esto la sequía sobre esto? Porque las permanencias dependen sobre todo de que nuestros árboles permanezcan y crezcan en su lugar. Y entonces van fijando carbono a través de la fotosíntesis, acumulan biomasa. Tiene un montón de impactos. De hecho, la tesis de uno de mis estudiantes muestra que en general a nivel nacional, como consecuencia de la sequía, se disminuye la productividad, aumenta la respiración del suelo y aumentan los incendios. Y de hecho, en años de sequía, México pasa de ser un sumidero de carbono, nuestros ecosistemas naturales pasan de fijar carbono a perder carbono, sobre todo por los incendios. Entonces, ese es el gran impacto que puede tener la sequía para las estrategias de mitigación. Estamos apostándole súper fuerte a que nuestros ecosistemas naturales son bien buena onda y a los ecosistemas naturales no les gusta nada la sequía. Muchas gracias, Memo. Y bueno, una última pregunta de Jordan Ordaz. Jordan Ordaz, muy buena charla en temas de lluvia. ¿A qué se deben las lluvias atípicas, es decir, cortas y con gran cantidad de precipitación? Wow, qué interesante. Las preguntas de meteorología yo las sufro. Esas son para las colegas del ICAIC. Voy a decirte lo que yo entiendo. Ponte, no soy climatólogo, soy matemático de formación, de ciencias ambientales y matemáticas. Entonces, he estudiado un poco de estas cosas, pero no soy gran experto en el tema. Pero
hasta donde yo entiendo, una de las cosas que pasa cuando tú aumentas la temperatura y la energía disponible en la superficie terrestre es que también vas a tener más energía para evaporar agua. Y entonces, si tú tienes muchísima energía, evaporas agua de golpe. Cuando se evapora agua de golpe, se va a condensar de golpe y entonces tienes estas lluvias de guamas. Ese es el tipo de nubes que se forma en general en verano en México, que son en el día va a evaporar, evaporar, evaporar y luego en la tarde llueve. Y en general, conforme pasa el año y empieza a ser frío, pues ya no tenemos ese fenómeno. El fenómeno convectivo empieza a disminuir y entonces ya no tienes esas lluvias típicas. Si sigue haciendo calor, como ahora en octubre, que bueno, pensamos a 30 grados en octubre o noviembre, pues de repente tenemos lluvias de este tipo convectivas en otoño, que antes no teníamos, y es porque hay suficiente energía para tener y generar estratocúmulos y lluvia de golpe. Eso es lo que yo conté. Pues muchas gracias, Memo. Esas son todas las preguntas. Nuevamente te agradezco muchísimo que hayas participado en este módulo del seminario que se sobre el cambio climático en México. Creo que nos dejas con muchas ideas para reflexionar, preguntas y todo. Ya vi que ya les dejaste ahí tu correo por si quieren enviarte alguna pregunta o solicitarte algo. Y pues te esperamos para nuestro conversatorio. Justo ¿Sí? ahorita voy a darles anuncios, ¿no? Y les agradecemos a todas y todos el habernos acompañado. Y pues precisamente les invitamos a nuestro siguiente seminario el próximo jueves 27 de noviembre a las 12 del día. Las doctoras Marisa Massari y Paola Maciel García nos presentarán el tema de este mismo módulo, Impactos del Cambio Climático en los Recursos Hídricos. Y posteriormente, terminando el seminario, a la 1 de la tarde empieza el conversatorio final que retomará los seminarios que hubieron en este módulo. Y bueno, también ya como pueden ver en pantalla, también les invitamos a la conferencia de prensa COP30 2025, Política Climática y Perspectivas Universitarias. Esta será presencial el 8 de noviembre a las 12 horas en el auditorio Julián Adem Chahin del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado y nuevamente muchas gracias, Memo. Muchísimas gracias por la invitación. Disfruté mucho estar aquí el día de hoy. Les dejé mi correo en el chat por si quieren mandarme cualquier duda, pregunta, comentario. Si dije algo mal, me quieren corregir, yo feliz de la vida recibir sus correcciones. Y gracias, Vero, por el tiempo y la moderación y demás. Y al PIN, como siempre, mi gratitud por todo lo que se está haciendo. Gracias a ti y gracias a todos. Hasta luego.